palabra a la senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 3 y se adiciona el artículo 9 bis de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y se reforman los artículos 3 y 21 y se adiciona el artículo 57 bis de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en materia de datos biométricos. Adelante, senador. Muchísimas gracias, presidenta. Con su permiso. Es evidente que el mundo avanza y las y los legisladores debemos caminar tan rápido como podamos para regular lo que parece inocuo en su aplicación. Pero la falta de disposición normativa en la materia puede resultar un riesgo. Este es el caso de los datos biométricos, y es que pese al alto uso y flujo de información a nivel global, no existen leyes específicas en el mundo que definan, regulen y establezcan el manejo o garanticen la protección de los datos biométricos. Por lo general, la protección y regulación sobre el manejo, uso o almacenamiento es a través de las leyes generales de los datos personales. Un ejemplo de esto es el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que define a los datos biométricos como datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permita o confirmen la identidad única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos. Como les venía diciendo, el avance tecnológico que se desarrolla día a día alrededor del mundo brinda la posibilidad de utilizar datos biométricos en equipos electrónicos para realizar procesos eficientes y seguros en nuestra vida cotidiana, como el acceso a lugares, escuelas de trabajo, gimnasios, así como autorizar transacciones u operaciones bancarias, entre otras. Y con ello surgen dos temas fundamentales. Los datos biométricos son únicos e intransferibles, y en un punto al utilizarse llegan a ser parte de procesos de almacenamiento. Estos procesos de almacenamiento se encuentran en el limbo normativo, es decir, la seguridad con la cual se almacenan esta información es primordial, ya que la recolección de datos biométricos genera una o diversas bases de datos que tienen que ser resguardadas. Pero nos preguntamos, ¿realmente se encuentran con certeza de que están seguros esos datos? Nadie de nosotros tenemos una garantía de cómo son recabados. Es por ello que nos resulta relevante regular de manera firme la sensibilidad de dichos datos. La iniciativa que con mucho gusto presento es fruto de un trabajo largo de revisión de lo posible y lo necesario, y que propone reformar y adicionar algunos artículos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para definir estos datos biométricos. También proponemos que en dichas leyes se establezca que se podrá crear bases de datos para uso exclusivo de quien recabe esa información, sin que pueda permitir la consulta o compartir el uso de esas bases a terceros, aun cuando exista consentimiento expreso del titular. Además, se deberá garantizar la confidencialidad de dichas bases. Así, los sujetos obligados de la Ley Federal y de la Ley General en materia de datos personales deberán recabar consentimientos explícitos y no podrán compartirlos con terceras personas. Y de hacerlo, estarían incurriendo en uso indebido y serán acreedores a sanciones, así que con esta regulación se logrará comprender qué características determinan que un dato biométrico sea considerado sensible. Caminamos con esta reforma en el sentido de la tutela de los derechos para garantizar a todas las personas los derechos conocidos como ARCO. Estamos ciertas que la persona titular de los datos biométricos deben estar enteradas de su uso y tratamiento y, en lo posible, decidir su cancelación. Es por ello que les invito a todas y a todos a aprobar esta iniciativa que trabajamos junto con las senadoras Katia Ávila y Marcela Mora para ponernos a la altura de las circunstancias que nos implican los avances tecnológicos e informáticos, y con ello brindar a todas las personas la protección de datos biométricos y evitar el mal uso de estos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
Senadora, ¿se suman? Por supuesto, con mucho gusto. Claro. Se turna a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia, Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede la palabra